Hola, hola. ¿Me oyen? A ver. Hola, ¿me oís? Sí, ahí te escuchamos, me parece, ¿no? Hola. Hola Ariel, buenas tardes. Hola, Ariel. Bueno, Hola, ¿cómo les va? Bien. Bien. Felices de escucharte. Ay, gracias, muchas gracias, un placer para mí estar acá también. Bien, gracias. bueno, a ver. Sí, bueno, Ariel, para nosotros es un honor poder tenerte en nuestra humilde radio Laberinto, que ya lleva más de 3 años en el aire. Una personalidad tan destacada de la cultura argentina como lo sos vos, ¿sí? Gracias por acceder a la entrevista y bueno, nada, estamos muy emocionados realmente. Sí, bueno, Bueno, gracias. estuvimos investigando un poco porque te conocimos por un hombre peligroso, pero después, bueno, por ejemplo, nos matamos de la risa con la propaganda de Miyagi, La publicidad, sí. la publicidad. Ese hace unos cuantos años. Sí, está buenísima. Bueno, y la película del túnel también. Sí, la película ¿no? del Muy buena túnel. película. Hicimos todo un estudio o sea, todas tus participaciones Lo actorales. hicieron con una cervecita y un vino. pues, Olvídate, seguro. Ger, seguro. Yo Yo sí. con agua y té. Bueno, bueno, nosotros decíamos que te conocimos por un hombre peligroso y queremos sacar un poco el jugo a eso porque nuestro programa está muy vinculado a las ideas anarquistas, ¿no? Personalmente yo me encuentro muy influenciado por el anarquismo Enhorabuena. y desde la música muchos compañeros que escuchan la radio y que han venido y han sido parte del programa también, ¿no? Y bueno, excelente la obra, te felicitamos. Y bueno, Gracias. considerando, o sea, toda tu trayectoria, ¿no? Tanto en el cine, en la publicidad, ¿no? En los medios masivos de comunicación que has conseguido tu lugar, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió esta propuesta de reivindicar un personaje que es temido desde el poder, ¿no? Que fue censurado, criminalizado desde la historia, ¿no? Sindicado como justamente un hombre peligroso, ¿no? Que bueno, que hablar de él es algo que por ahí no atrae el interés de financiación ni apoyo dentro del mercado de la industria capitalista, ¿no? Y bueno, vos ¿qué te llevó A Severino. claro, a poner tanto tiempo y esfuerzo, ¿no? En hacer esta obra? A ver, primero por una cuestión del ideal. A mí cuando descubrí el ideal me parecía que era, me iluminó de alguna manera, dije yo soy esto, entonces empecé a profundizar en el ideal y empecé también a averiguar en otros lugares, acá en Argentina o en otros países, si había alguna propuesta teatral que hablara del ideal tan directamente y no encontré, o encontré cosas que no iban con lo que yo quería crear. En conjunción justamente con mi carrera de actor, que lo más común en teatro es que pierdas o empates, digo, todos lo hacemos por el amor, esto no se busca no se persigue un objetivo económico, pero sí es cierto que tenés que andar buscando gente abajo de las piedras para que venga la obra, vienen familiares tuyos 15 veces, porque como máximo podés durar 3-4 meses si es algo independiente y no tenés una espalda atrás económica que te esté ayudando. Entonces empecé a buscar justamente propuestas que tuvieran este calibre, ¿no? de hablar sobre Severino, que me parece que es necesario reivindicar su lucha y también la de todos los compañeros y compañeras que han luchado a lo largo de los años por esparcir el ideal, pero principalmente lo que traté de hacer una obra no para los anarquistas, y por supuesto que se sientan acompañados y no se sientan solos y puedan vivir, aunque sea un ratito, o imaginarse viviendo, aunque sea 2 horas y 20, estar al lado de Giovanni, estar al lado de Aguzzi, estar al lado de Bakunin, estar al lado de Art. Eso me parecía muy, para los amantes de la historia, poder meterte dentro de una especie de videojuego me parecía que era algo único. Y también traté de hacer la propuesta para gente que no consume teatro y poder acercarla al teatro. Entonces dije, bueno, a ver, ¿de qué trata? Me pareció un policial, ¿viste? Claro. La policía, que los tiros, que las explosiones, me pareció una película. Entonces dije, bueno, hagamos una película en un teatro, a ver si se puede, hagamos un policial. Yo nunca vi un policial en teatro, con tiros, con persecuciones, con policía. Entonces me parece que ese condimento podía hacer atraer a la gente a algo diferente, porque la propuesta en sí misma comunica transversalmente, independientemente del texto o de la historia. Ya el que estés en una calle esperando, que después te metan clandestinamente, que tengas a Bakunin iluminándote con unas velas,
ya había algo de la propuesta que me parecía un poco como si fuera, no sé, el tren fantasma, si se quiere, o alguna de esas propuestas donde uno pueda sentir que está en algo inesperado, que no está en un ambiente controlado. El teatro italiano, vos vas, te sentás y arranca todo, Sí. pero hay un límite claro de quién es actor, quién no, dónde comienza la historia. Entonces quería atacar el cuerpo principalmente y que te sientas incómodo todo el tiempo, que es un poco el objetivo del teatro, ¿no? Pero no solamente incomodar a la cabeza y al corazón, sino también al cuerpo. Y ahí empiezan a aparecer otras cosas, donde, bueno, ¿qué hago? ¿Están chupando a un compañero? ¿Qué hago? ¿Lo ayudo? ¿No lo ayudo? Claro. Me hacen poner de rodillas y hablar sobre si conozco a alguno de los compañeros que acabo de ver escena. ¿Qué hago? Digo que sí, digo que no. Parece que esa situación lo pone al público en un lugar donde tiene que decidir, tiene que tomar partido, ¿no? Entonces eso me parece que había un paralelismo con el afuera muy grande, y a partir de ahí empezamos a componer algo donde todo el tiempo el público esté dentro de cada escena, y que se vaya moviendo el espacio y que los espacios se vayan transformando. Me parece que eso invitaba a la atención y la atención de la gente que fuera en aumento, ¿viste? Y que no solo sea Di Giovanni y todo lo demás. Todos tienen su nombre y apellido, todos tienen escenas de lucimiento, y justamente para la atención de la gente era mucho mejor ver 13, 14 actores con caras diferentes, rostros diferentes, voces diferentes, historias diferentes. Entonces puede uno identificarse con un rango etario muy grande. América que es muy joven, tenemos 20s, 30s, 40s, 50s. Entonces me parece que para el público eso le da como un rango muy grande, ¿viste? Pero empezó así, como una especie de grito y de denuncia principalmente, para tratar de esclarecer un poco de qué va el anarquismo y la idea de amor que está oculta detrás o que la gente no conoce. Sí, sí. Bueno, creo que lo lograste, ¿no? La obra supo expresar de forma completa metiste un montón de conocimientos históricos, ¿no? Y compartiendo todas las virtudes de Severino, tanto desde su pluma, al escribir en la prosa escrita y en ponerle el cuerpo coherentemente a lo que escribía, ¿no? Que tal vez, como vos decías, mantenía siempre la atención en algo que teatralmente pareciera que podría resultar aburrido, ¿no? Y creo que en gran parte lo lograste justamente con esto, ¿no? De la interactividad, ¿no? De que el público sea interpelado, ¿no? Que se sienta testigo presencial de la escena, de los acontecimientos, ¿no? Movilizado por distintas percepciones, que eso también notamos nosotros, ¿no? Tanto desde el tacto, alguien que te hablaba al oído, alguien que te rozaba al pasar, de los ruidos, los olores, las voces, ¿no? Sensaciones que te movilizaban, ¿no? Y te interpelaban, y recorriendo todo el espacio de Sigue la Polilla, acompañando lo que sucedía, ¿no? ¿Vos crees que dónde encontraste esa influencia? Sabemos que fuiste parte de Fuerza Bruta, ¿no? Seguramente hay algo de ahí, y de dónde otro más. En realidad no hubo otro más. Sí participé en esa obra, también hice otra obra en el IMPA, que es la fábrica recuperada, que ahora ya no funciona más como centro cultural, pero el espacio, trabajé ahí también con una propuesta algo similar, y me di cuenta que cuando el público está involucrado empieza a pasar otra cosa, ¿viste? Fuerza Bruta es más otro contenido, hay una cosa mucho más que apela a, no sé si llamarlo teatro, ¿viste? Porque hay una maquinaria muy grande, que es buenísima, es muy espectacular la cuestión, pero no sé si hay una historia clara, apela más al libre albedrío, apela más a que cada uno imagine algo. Y entre eso, si se quiere, y teatro formalmente, no había nada en el medio, ¿viste? Entonces quería justamente explorar eso que me parecía inexplorado para el teatro como yo lo conocía, y también ciertamente creo que me ha aburrido un poco del teatro clásico. Entonces me parecía que había algo inexplorado, que había mucho terreno por ganar, y me animé a hacer esto, que sí, por supuesto mezcla hechos reales, que eso para mí en cualquier película o historia que vea, si los personajes que estoy escuchando realmente existieron y vivieron, tiene otro sabor para mí. Entonces dije, bueno, a ver, probemos esto, a ver de qué se trata, a ver si se puede, con escenarios cambiantes, algo parecido al teatro negro, si se quiere también. Me parecía que era mucho más lindo y más vivo, si se quiere, ver el teatro de esa manera, también para justamente encandilar a la gente y que acostumbrada al teatro tradicional, porque en nuestra propuesta viene mucha gente que
solo viene de curiosa. Che, ¿qué es esto? Una obra de un anarquista, que hay tiros, que hay fuego, que estamos bien. La gente viene a algunos como si fuera esa salida de escape, ¿cómo es que se llama? Habitaciones de escape, no sé qué. Como tratar de atraer a la gente, a otro tipo de gente al teatro. Justamente ayer fui a ver una obra en un teatro y la gran mayoría eran todos de 70 para arriba. Sí. Entonces, justamente, me parece que un pibe, en lugar de leerse un libro de Bakunin, que se puede pegar un embole tremendo, no lo entienda, que pueda entender la historia de esta manera, con una película, y toda la información está metida en el medio, pero no deja de ver una historia atrapante, me parece que puede ser mucho más poderoso para acercarlo a los libros de esta manera, ¿viste? Más que mirarse un documental que por ahí lo puede aburrir o lo puede hacer porque está sentado mirando una pantalla. Me parece que el arte en ese sentido es muy poderoso, ¿viste? A mí la vida me cambió gracias al arte y gracias a una película, entonces quizás también puede suceder esto con alguien más. Excelente, bueno, nosotros te digo que cuando salimos quedamos embelesados de ver la obra. Ya sabíamos más o menos por dónde iba porque nuestros amigos nos habían comentado y demás, pero superó las expectativas. Veníamos en el auto y hablando, y de hecho hablamos con vos. Y bueno, yo te quiero hacer una pregunta, Ariel. ¿Cuánto aproximadamente te ha llevado este diseño sensorial, tecnológico, narrativo? Sé que hiciste un mapa, un croquis para poder de alguna manera concatenar esas 35 escenas y poner todo en funcionamiento. ¿Cómo hiciste todo eso? ¿Cuánto te llevó pensar? Porque sos el director y el actor principal. Sí, en realidad yo hice todo esto para actuar. Lo que más disfruto con el alma es actuar. El invento del rol de director y del rol de coordinador o de dramaturgo fue un invento para hacer yo mis cosas y no esperar el llamado de nadie y empezar a contar las historias que yo tenía ganas de contar. Yo creo que desde la concepción, desde la idea hasta el primer guión habrán pasado año y medio o cosas así. Empecé a armar el guión, empecé a armar el casting de a poquito y estuvimos ensayando un año y medio más o menos en soledad, digamos, todo esto en medio de la pandemia, cuando era ilegal juntarse en un espacio más de X personas, entonces entrábamos por la puerta chiquita de la polilla. De hecho muchos compañeros se fueron bajando por esto de él estar cerca, al ensayar, que el barbijo, al cual yo estaba en contra absolutamente, y fue mutando. En realidad empezó a pasar, teníamos claro esto, bueno, esta escena es acá, después lo movemos para allá y después lo movemos para aquel lado y que se sienten, que se paren. Pero todo eso lo empezamos a descubrir fehacientemente cuando empezó a venir el público. Claro. O sea que la obra fue mutando, los movimientos, las escenas, que usar linternas, que no usar linternas, que primero era un arma, que después fue otra arma, que después fue una escopeta, que después el fuego acá, el fuego allá, qué pasa si el fuego llueve. Hay un montón de imponderables que van sucediéndose. Y es un poco también lo más rico para nosotros los artistas y los actores en este caso, porque tenemos que estar muy atentos a posibles respuestas en la calle que puedan pasar o en la obra que puedan pasar, que alguien quiera participar de más un poco, claro, o de menos un poco, que claro, se rían o que suena un teléfono. Claro. Había toda una preparación en relación de esto también, de que no le cortemos los tickets, que no claro, le pidamos, bueno, vos quién soy, dame, porque si no se corta un poco el viaje. Entonces, desde la calle dijimos, bueno, ya fue adentro. Y después fue mutando, la obra duraba más, tenía más personajes, algunos compañeros se fueron, otros vinieron, digamos que hay un recambio, porque bueno, la vida te atraviesa y pasan un montón de circunstancias en el medio, pero más o menos sí, de la concepción a la escritura habrá pasado un año y medio y de ensayos otro año y medio, y creo que después se siguen cambiando cosas porque nosotros o nos aburrimos o pensamos que es mejor de cierta manera o de tal manera. Pero más o menos sí, ese tiempo, y ya vamos por la cuarta temporada. Yo hice más de 160 funciones. Ajá. Buenísimo, la verdad que, bueno, podemos decir bien dónde lo pueden ver. Sí, decinos, ¿siguen los jueves y sábados? Sí, seguimos los jueves, los viernes, de acá a fin de noviembre, seguramente a principios de diciembre, y vamos a meter fecha especial el sábado 25 de octubre, que es creo que el sábado que viene, Salagorra. Y después meteremos 4 sábados más también en noviembre. Bueno, iremos otra vez porque... Nos invitamos a todos, lo recomendamos a todos los oyentes de la radio, no se pierdan esta experiencia, ¿sí? No, esta experiencia única. Bueno, Ariel, yo me quiero remontar un poquito más a este Ariel, ¿no? Cuando era más chico, que
por lo que estuve leyendo sobre vos, sobre tu biografía, comenzaste a los 14 años a vincularte con la actuación. ¿Cómo fueron tus primeros pasos? ¿Qué te llevó a la actuación, al teatro? Sí. Yo de más pibe hice casting para publicidad, de comerciales y qué sé yo, y siendo más pibe es más difícil pensar que no es con vos, ¿viste? Porque haces 200 casting y por ahí con suerte quedás en uno. Entonces medio me alejé y volví formalmente a los 14 a tomar clases. Primero empecé con Hugo Midón en comedia musical porque no sabía bien qué me gustaba dentro del teatro. Entonces, bueno, mezclé un poco el canto y el baile. Después formalmente me metí a estudiar más arte dramático, si se quiere, con Julio Chávez, con Lito Cruz, con Ricardo Bartiz. Y después empecé por las mías, digamos, paralelamente, mientras tomaba clases, a hacer pequeños laburitos en series, con pequeñas participaciones. De a poquito fui a meterme un poco más, me moví siempre como un loco, porque amaba esto con locura. Y después empecé a dar clases yo, primero a niños, después en comunidades terapéuticas para gente en rehabilitación de drogas y psiquiátricos, donde ahí también me di cuenta que el teatro sirve mucho más que solo para entretener a la gente, y sirve, y a mí por lo menos me abrió todo un mundo maravilloso. Me vinculé con la docencia y después empecé a fabricar mis propios productos, justo cuando abrí el centro cultural, que ya era más una edad más avanzada, pero paralelamente me fui metiendo en series, en películas, también en cortos, fui haciendo muchas cosas, por suerte, me ha acompañado bastante, y bueno, aquí estoy, pero siempre en personajes, más a medida que iba creciendo, quería meterme con personajes grandes, incómodos, qué sé yo, tuve la suerte de interpretar a Che Guevara, hice también al asesino también hice de Manuel Belgrano, hice de personajes históricos, porque un poco también lo que más me gusta del teatro es eso, poder meterte en personajes o en vidas que no vivirías nunca, y me encantaba esa idea de estar en un estudio con un elenco atrás, que vos digas, bueno, estoy en el medio, me imagino que estoy en medio de la batalla, estoy con un rifle en la mano, y eso si no fuera a través del teatro no lo podría vivir nunca. Eso creo que es lo más hermoso para mí, poder acercarme a contar los espíritus de los personajes. Entonces después eso, fui metiéndome también en personajes, hice uno que era de un chico que estaba por ingresar a la revisación médica para viajar a Malvinas y que inventa todo un plan para no viajar. Ese también está en YouTube, se llama Apto, de Rodrigo Grande. Siempre traté de vincularme con personajes que a mí me pusieran en un desafío, que me incomodaran. También estuve en una peli allá en Colombia que hice con tonada colombiana. En esto que hice de Ringo Bonavena, del asesino, pude trabajar hablando en inglés. Siempre me gustaba la idea de ir lo más lejano que pudiera a mí mismo. Y nada, realmente esto es lo hermoso del teatro, podés tener 80 años y podés seguir haciéndolo, ¿no? Sí, bueno, ahora que vos decías esto de que hacías de colombiano y demás, recuerdo en este momento la escena del túnel en que haces de paraguayo. Sí, tonada correntina, sí. Sí, claro, tonada correntina. Bueno, sí, estuvimos viendo, ¿no? Como te decíamos al principio, ¿viste? A partir de ahí empezamos a ver y notamos una gran ductilidad, ¿no? En tu trabajo, de ponerte en distintos personajes muy heterogéneos, ¿no? Y bueno, y ponerte en la piel, y incluso aprendiendo, ¿no? Muchos idiomas que vos conocés para, o las tonadas, sacarle todo un trabajo que le ponés que se nota un resultado muy bueno. Y muchas de tus intervenciones que fueron financiadas con producciones sostenidas, ¿no? Desde importantes empresas, llegaste a trabajar con personajes importantes, ¿no? Del espectáculo nacional e internacional, ¿no? Pero así, si yo te digo a lo largo de toda tu carrera artística, ¿no? ¿Cuál de todos los logros que vos sentís que alcanzaste considerás que es el más valorable? ¿no? Sí. A ver, mi niño interior, que es un poco al que más bola le doy para hacer estas cosas, estuvo muy feliz cuando participó de Fuerza Bruta, estuvo muy feliz cuando pudo trabajar en un programa que se llamaba Ver la Historia, de Piña, ¿no? Uno podía hacer varios personajes y los actores iban rotando, entonces por ahí un día eras Manuel Belgrano, al otro día eras Dorrego, al otro día eras otro, todo atravesado por la historia. Ese fue otro. Yo creo que el más fructífero sin duda fue el camino personal, ¿no? El poder
fabricar uno sus propias cosas, poder involucrarse con la dirección, con la creación, ya tener un centro cultural donde pueda utilizar como trinchera y crear mis cosas y dar refugio a otras propuestas. Yo creo que ese sin duda es como la perla, porque me ha dado cierta independencia, porque me ha dado la posibilidad de hacer mis cosas y no esperar que nadie me llame, que eso es lo más difícil del laburo del actor. Si uno no se pone a escribir, aún cuando yo no me considero escritor, digo, yo mamé mucho cine y la obra la escribí un poco, Un hombre peligroso, escribí la obra que a mí me gustaría ver, ¿no? Claro. Sin saber mucho de estructura, sin saber mucho de dramaturgia. Digo, bueno, a ver, che, hagamos una película. Bueno, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener amor, tiene que tener traición, tiene que tener antagonistas, tiene que tener un conflicto. Sí, lo atravesé un poco también con la estructura del héroe, ¿no? La de Severino, esta cosa de la llamada que recibe, de la fuerza superior, si se quiere, con Bakunin, con los fantasmas que intentan guiarlo, con los compañeros que lo traicionaron, con esta cosa de estar en el fondo de la cárcel y después de alguna manera renacer. La polilla tiene que ver con eso también, porque Castaneda, a todo nace a partir de ahí. Sí, la polilla es a partir de un libro de Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, es el primero, donde él habla de que las polillas son las guardianas de la eternidad y que hay un polvo que está en sus alas, que es conocimiento. Entonces la muerte en sí misma está atravesada por la obra y por el espacio. Algunos le dicen muerte, otros le dicen transformación, entonces el espacio se transforma. Y no solo recibe a Un hombre peligroso, también hay tango, hay milonga, hay clases, y todo con esta idea de que se transforma todo el espacio, y también está atravesado por el teatro. Uno de los chamanes que enseñaba a Castaneda era actor, entonces hablaba de la transformación de los actores o de las personas en animales, entonces está todo medio ahí atravesado por el mismo hilo. Pero me parece que sin duda es el espacio y poder haber hecho esta obra, que 20 años que hago teatro es la primera vez que me pasa algo como esto, de que el boca a boca haya corrido, de que la obra haya durado más de 3 meses y de poder involucrarme, porque fue realmente un desafío poder actuarla, dirigirla estando adentro. Es como dirigir un partido estando jugando, ¿viste? Es difícil. Pero la verdad que creo que el más fructífero, donde más aprendí sin duda es ese. Sí, bueno, justamente era lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque había leído esto de la polilla como las guardianes de la eternidad, ¿no? Y habíamos visto la historia de la polilla, que es un lugar hermoso. Sí, nos muy, encanta, muy a nosotros lindo. nos encanta la historia, ¿no? Los objetos históricos, está lleno de objetos antiguos que habrás ido consiguiendo con el tiempo, ¿no? Y que armaste un espacio hermoso para ambientar justamente esta historia es especial, ¿no? Y bueno, y leímos también de todo el otro tipo de actividades culturales que se realizan en el lugar, ¿no? Ahí en pleno corazón de Boedo, donde ustedes están ubicados, ¿no? Más allá de Un hombre peligroso, muchas otras artistas, ¿no? que encontraron un espacio para expresarse, ¿no? Y que la verdad que estando como está el país, siempre lo más fácil es que un espacio como ese se venda para hacer un edificio, porque nadie quiere un centro cultural, no ganas un mango, entonces no están preocupados por eso, pero prefieren hacer un edificio que eso. Entonces hay que autogestionarlo, ¿no? Hay que autogestionarlo también, ¿no? La verdad que es muchísimo. Estos espacios generalmente están organizados por 5, 6, 10 personas que son cooperativas. En este caso yo empecé solo, después me fui haciendo de ciertos aliados o amigos que pudieron ayudarme, pero principalmente me vas a ver a mí actuando, dirigiendo, limpiando, atendiendo la barra. Me encanta un poco hacerlo, porque me parece que es la mejor manera de tener un espacio estando, ¿no? Si no está, la cosa no funciona. Luego es más difícil o se despersonaliza un poco así, pero me parecía que mi lucha estaba ahí, en no solo hacer propuestas que generen conciencia, sino también dar lugar a otros que en lo posible tengan el mismo mensaje, esto de generar conciencia, de despertar a la gente, o de por lo menos estar 2 horas y media sin el teléfono, rodeado de gente, que estén bailando tango abrazados, que estén sonriendo viendo una varieté, que estén bajo el mismo techo sin luchar y sin pelearse entre ellos, rodeado de libros, de historias, de antigüedades. Me parecía que eso habla de la misma resistencia, ¿no? De
de poder tener un espacio donde suceda todo eso, atravesado por el arte y la cultura, me parecía que esa también es la lucha. Después en consonancia está la obra, pero me parece que ya eso en sí mismo es un acto de fe y de resistencia y de creer en que la humanidad puede ser un poquito mejor. Bien, Sí. bien, bueno, mira, justamente quiero citar algo que leí, creo que un blog tuyo que dice: buscamos trabajar con verdad y que aquellos que se acerquen o trabajen con nosotros también lo hagan. Aquí habrá docentes, no maestros, encuentros, no clases, círculos, no pirámides, hermandad, no competencia, conversaciones, no decretos. Habrá más dudas que certezas, habrá juego y movimiento, no quietud. Habrá respeto por uno mismo y por el otro. Y la verdad, nosotros salir ahí lo sentimos, Sí. y lo sentimos también ahora, al estar predispuesto, ¿no?, un domingo a esta hora. En un día tan especial para muchos. Estar hablando con una radio independiente, que nosotros también hacemos las cosas desde abajo, Sí, sí. con amor, con convicción por lo que creemos. Así que te felicitamos porque realmente el espacio que construiste, nosotros nos sentimos realmente que lo encaran de la manera que vos lo relatás ahí en esto que yo leí recién, ¿no? Qué lindo, gracias. Y esto que acabas de leer, yo me había un poco olvidado porque era uno de los primeros textos que yo había escrito para La Polilla, y se ve que creo que estaba en la página web, o no sé dónde estaba exactamente, pero me hicieron emocionar porque es un poco lo que creo que está sucediendo ahora en el lugar hace 9 años, donde hay una diversidad de gente que también son los que hacen a La Polilla, ¿no? O sea, la gente que trabaja, la gente que puede soplar o promocionar cualquier tipo de actividad que haya ahí, defender el espacio y defender y darle promoción. Eso también es parte de los hacedores de la cultura, ¿no? Y ustedes con este programa, me parece que eso también es lo que nos separa de la inteligencia artificial o de la máquina, ¿no? Total. Poder seguir hablando entre personas y de ideas que nos inviten justamente a eso, a unirnos, ¿viste? No a estar todavía más separados, más dormidos. Así que salud. Salud. Bueno, ahí como te decimos, a nosotros nos encantó la obra, y yo quería también destacar esto de que cuando termina la obra uno puede tener contacto con los actores, que no es muy común esta horizontalidad, ¿no? De poder charlar con, no sé, la chica que hacía de Scarfó, o con vos, que bueno, yo no lo podía creer que estábamos hablando con vos, porque nosotros nos habían llegado tantos comentarios de la obra: chicos tienen que ir, nunca conseguíamos entrada. Después yo tuve un problema de salud, y bueno, y cuando pude sacarme la faja, bueno, vamos, y él como sorpresa me invitó a ver la obra. Sí, así que bueno, no, increíble, la verdad que nos quedamos cortos si contamos realmente la experiencia sensorial. Tu actuación es majestuosa, y nada, nosotros vinimos encantados, ¿viste? Vamos a volver, porque yo ya estoy un poquito mejor para poder moverme más, como requiere un poquito del movimiento, ¿no? Claro. Y ya todavía no soy de los 70, quiero ir y pasarla, participar un poco más, ¿viste? Porque yo me mantenía en los costados para no sufrir, ¿viste? Un roce o algo, pero la verdad que no, es una experiencia única y estamos muy contentos. Y creo que eso también hace la cuestión. En un teatro común vos terminas la obra, quizás tenés la suerte de encontrarte cuando sale algún actor a la salida del teatro, pero inmediatamente después te vas. La fotito rápida, eso ¿no? También hace la cuestión. Sí. Que puedas, en el mismo lugar donde estuviste recién, que la policía te agarró, que puedas ver todo el lugar encendido, con tu piel, descubrir dónde estuviste pasando de un lado al otro, y que puedas en una mesa tomarte una birra, comiéndote una empanada al lado de los actores, que los ves que son absolutamente igual que uno, sí. Que no son una cosa inalcanzable, ya el actor, claro. el actor, viste, como esa cosa endiosada. A mí no me gustaba eso, de hecho tampoco hay reverencia, estoy un poco en contra de la reverencia, que era un poco para la aristocracia, ¿no? Los actores se reverenciaban ante los reyes. Entonces, me parecía que eso hace la cuestión, poder después tomarte una horita, bajar todos juntos, intercambiando ideas, opiniones, eso también hace a la experiencia, digamos. Bien, ahí vos recién hablabas de Lito Cruz, como una de las personas con la cual estudiaste, y bueno, tengo una tía con la cual ahora no estamos hablando, pero es actriz, también estudió con Aleso, con Austoni, y ella me decía
cuando yo estudiaba teatro, que Lito Cruz se tomaba un vasito de whisky antes de salir al escenario. Vos, con los requerimientos físicos y psíquicos que te requiere la obra, ¿cuál es tu preparación, Ariel? Principalmente me cuesta mucho a mí salir del rol de director o de dueño del espacio, entonces estoy medio en la mirada en el todo, ¿viste? Entonces a veces estoy más pendiente de que esté todo organizado escenográficamente, los compañeros estén en tiempo. Nosotros, yo principalmente hago un calentamiento físico, yo soy amante yo llego más cansado, entonces tengo que estar con el cuerpo bien caliente, con la respiración bien renovada. Claro. Y la verdad que es muy común tener cierta, chupetear algo. La verdad que en mi caso el alcohol no se me da mucho. Por ahí me pongo un cigarrillito a las 7:30, media hora antes, pero sí después lo que hacemos es, nosotros le llamamos Il Ballo di Zambito, que es una canción de un artista italiano, que es la canción que usamos nosotros para encendernos de alguna manera. Hacemos un calentamiento grupal de voz, de cuerpo, y después hacemos ese baile que es como una especie de tarantela furiosa, donde ahí nos encendemos todo y salimos a la calle. Bien. La verdad que no tengo rituales así, sí, por ahí alguna copita, pero la verdad que no, casi nada. Muy poco porque es eso, lo amo con locura, entonces bueno. Trato de que es lo más sagrado mío, ¿viste? Hermoso lo que decís. Bueno, volviendo un poco a la obra de Un hombre peligroso, ¿no? Este homenaje a Severino Di Giovanni, nosotros habíamos visto anteriormente otra obra que un tío mío, Norberto Trujillo, produjo, que se llama Severino, otra historia, pero está más vinculado a lo humano, a los valores morales de Severino. En la obra de Un hombre peligroso, nosotros, o yo personalmente, profesor de historia, noté que está muy basada, ¿no?, en hechos históricos. El libro de Osvaldo Bayer, Habrá influenciado, hay también poesía, ¿no?, arte que se mete ahí en escena, pero también hay algo que no se vio en teatro sobre Severino Di Giovanni, que tiene que ver con la traición a la que fue sometido por parte de quienes se decían ser sus compañeros, ¿no?, de lucha, ¿no?, de movimiento ideológico, ¿no?, que en su momento en donde estaba apuntado, ¿no?, por los grandes medios de comunicación, no dudaron en señalarlo y un poco entregarlo, ¿no? Eso queda bien retratado en la obra, ¿no? La fora, que en su momento había sido importantísimo para encender el fuego, ¿no?, de la revolución, y cuando estaban encendiendo el fuego decidieron bajar la hornalla al mínimo, digamos, o ser bomberos apagando el incendio, ¿no?, de exponerlo públicamente, escrachándolo a Severino Di Giovanni, incluso diciéndole a gente fascista, ¿no?, justamente a Severino Di Giovanni. Yo creo que se logró mucho también eso, ¿no?, en contexto en donde hay mucha división interna, ¿no?, y como lo decías vos antes, el divide y reinarás es una estrategia del poder para poder avasallarnos, y actualmente tenemos un gobierno de extrema derecha que toma medidas arbitrarias, totalmente injustas, ¿no?, a jubilados, a discapacitados, no le importa nada, ¿no?, pisotea todo, y vemos una enorme pasividad que en aquellos tiempos no existía, ¿no? Y así esa estrategia de divide y reinarás cada vez se fue haciendo más y más, ¿no?, dividiendo cada vez más, desintegrando toda una lucha social que es lo que permitió un poco por ahí que la extrema derecha hoy esté en el poder, ¿no? ¿Cómo lo ves vos eso? Sí, sin duda. A ver, a mí me parecía que todo eso tenía que estar en la historia. Elegí ciertos extractos de lo que hizo Bayer, esa investigación monstruosa que hizo. Principalmente empecé por ahí, por el comienzo, después de los disparos, arranca Aguzzi explicando lo que es o lo que quieren los anarquistas, porque mucha gente no lo sabe. Entonces primero arranco explicando eso. Bueno, somos los anarquistas, ¿qué queremos los anarquistas? Después de explicar qué queremos, explico en ese momento para los movimientos más grandes, que eran la protesta, la antorcha, ¿no? Y esa división entre, nosotros somos anarcosindicalistas, queremos que el sindicato tenga la mayor fuerza, y después estaban por ahí la facción de Severino, que eran más, no creía que él era antiorganizacionista y creía que siempre alguien iba a corromperse en la búsqueda del poder y que eso iba a terminar pudriendo todo, que en definitiva pasó un poco eso también, o por lo menos lo que él creía.
A mí eso condice absolutamente con lo que yo creo. Me parece que el poder va a corromper siempre y me cuesta creer de que tanto por el lado democrático, si es que existe tal cosa, vamos nosotros a poder definir nuestro futuro a partir de meter un sueño en una urna y que alguien que venga a decir en nombre de la justicia, de la verdad y del pueblo, que vaya a sacarnos. Me parece una estupidez y una locura a esta altura confiar de que el cambio va a venir por ahí. Sin duda, lo que está pasando es eso, nos están cada vez alejando más. Esto, bueno, cuando pasó en la pandemia es cuando esta obra tomó más fuerza, porque yo me volvía peligroso haciendo lo que siempre hice, paseando a mi perro, sonriendo a la gente, diciéndole buen día, como si fuera un pueblo. Entonces, eso claramente también fue para dividirnos más, alejarnos más. Y creo que hay que entender que el otro no es una competencia, el otro no es alguien a quien hay que pisar, pero la gente lamentablemente pierde la memoria muy rápido, está batallada y bombardeada con estímulos, con fotos, con videos, con redes sociales. Entonces por ahí alguien vino y te cagó y pasaron 3 videos y te olvidaste que te cagó y volvés otra vez a confiar en el mismo camino. Entonces la idea de la memoria, de reivindicar lo que pasó en nuestro país, de reivindicar lo que pasó acá, a pocas cuadras de la polilla, porque todo lo que estamos contando también pasó a pocas cuadras de acá, es un poco también para sacudir a la gente y decirle, che, loco, miren, todo lo que te comieron, todo lo que te vendieron y vos te comiste de la libertad y todo esto, es todo un chamullo. Estos eran, no creo yo, los verdaderos libertarios. Y lamentablemente hoy, con el acceso tremendo a la información que hay, porque podés entrar en las redes y ver cualquier cosa de cualquier persona, la gente se ve que no hay una intención de investigar. Claro. Hay como una firme creencia de creer. Alguien me dice que me va a salvar y yo voy y compro. Y no, maestro, tenés que investigar quién te lo está diciendo, por qué te lo está diciendo, qué decía antes, qué dice ahora. Tristemente tenemos todas las condiciones para ser un país y un mundo hermoso y siguen pasando las mismas cosas que hace 100, 200 o 300 años. Entonces esa fue un poco la semilla de la obra, tratar de ver si se puede empatar un poco la situación, si podemos unirnos un poco más. Lo que dice Aguzzi en la asamblea al comienzo, yo creo que es muy difícil que alguien, cualquier ser humano, esté en contra de lo que él dice. Que él dice que quiere el mayor desarrollo, la mayor felicidad, la mayor unión para todas las personas. Sí. Entonces eso habla un poco de empatía, ¿no? De considerar al otro como un hermano, Sí. de la solidaridad. Eso para mí son los principios que tienen que estar en boga de todos, y no, como vemos ahora, guerra, hambruna, mentiras, qué sé yo. Me parece que hay que hacer algo, no sé bien qué, pero por lo pronto dije, bueno, hagamos una obra que sirva no solo para entretener, sino para justamente hablar de todos estos temas que parece que pasan desapercibidos, ¿viste? Sí, bueno, justamente en este sentido, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos hoy en el contexto actual, ¿no? La actuación de Severino Di Giovanni, ¿cómo habría sido visto en estos nuevos medios de comunicación? Ya sería trending topic de Severino Di Giovanni, el criminal, ¿no? Los máximos titulares, quitando todo lo humano que tenía, detrás de sus acciones y de sus ideas, ¿no? Escritas y puesta en práctica con toda la energía, ¿no? A mí me vuelve loco pensar que, perdón, sí. cuando él es capturado allá en el centro, él estaba yendo a editar un libro de Reclus. Claro, sí. Entonces, hoy en día, si fuera actual, el chabón subía algo a Facebook, a Instagram, cualquier mierda, y ya lo veían 250.000 personas. Sí. Capaz. Y el chabón estaba yendo a imprimir un libro, eso me parece todavía más romántico. Sí. Después cómo lo esparcía, cómo lo divulgaba, era un libro, era físico. Entonces, cómo han cambiado las cosas. Ahora apretás un botón y ya lo ve un montón de gente a través de todo el mundo. Sí. Entonces todavía siento que le da más valor a lo que hizo y a lo que hacen, ¿no? Todos los compañeros en esa época también. Sí, bueno, Sí. Nosotros somos unos románticos. Bueno, Germán es profesor de historia, yo soy profesora de comunicación, soy periodista, y bueno, nosotros amamos lo antiguo, por eso esta radio no tiene imagen. Las personas no nos conocen. ¿Por qué? Porque amamos justamente esto de apartarnos un poco de las redes sociales y volver un poquito hacia atrás. Bueno, en relación a lo que decías vos, Ariel, esto del bombardeo de información que recibimos todo el tiempo, a toda hora, con las tecnologías y demás. Pero no quiero apartarme de lo que estaban hablando. Sí. Sí. Bueno, o sea, yo lo que veía que si fuera en contexto actual,
obviamente sería viralizada la imagen de Severino Di Giovanni, pero no desde un lugar positivo, ¿no? Sabiendo que quienes manejan estos nuevos medios de comunicación, ¿no? Un zurdo. Bueno, habría todo tipo de opiniones, pero así como en aquella época fue traicionado por los propios compañeros, tal vez también los medios de comunicación a través de sus propios compañeros lo hubiesen entregado en algunos aspectos, ¿no? Sí, sin duda, y después con el tiempo a mí me pasó algo parecido a lo que le pasó a Severino, donde fue acusado de un montón de cuestiones que no eran ciertas. Me pasó. Entonces de alguna manera terminé sufriendo algo parecido a lo que sufrió Severino, lo que me hizo entender todavía más aquello que le sucedió. Entonces yo celebro el teatro profundamente porque te da vida, a mí me da vida, me dio vida, me dará vida, y que esa experiencia individual primeramente, ¿no? Del actor con el texto y con el actor con el público, pueda transformar a quien lo hace, y quizás con ese testigo delante pueda transformar a ese otro, o encenderlo, o acompañarlo, abrazarlo, por lo menos que por 3 horas se sienta menos solo, o que pueda tener una ventanita de esperanza a través de ese trabajo. Ahí es cuando se vuelve poderoso. Y nosotros, teniendo la posibilidad de el espacio ser nuestro, podemos utilizarlo de maneras que en otro teatro no estaría permitido, principalmente hablando del fuego, ¿no? Y el fuego que está presente en la obra, está presente en mi vida también, creo que Severino era fuego. Es un poco lo que es el teatro, ¿no? Como inició en tiempos inmemoriales, era un fuego, una caverna y un tipo contándole una historia a otro. Entonces te vuelve un poco al origen de lo que creo que era el teatro, ¿no? Sí. Bien. Bueno, nosotros nos preguntamos cómo no se le quemaba el sombrero ahí, ¿sabes? No podíamos entender. ¿La tenés? ¿Manejás el fuego? Si te contara los calores en las entrepiernas de los bigotes, los bigotes quemados. Pero inmutables ahí. Bueno, estoy totalmente tomado, ¿viste? Y hay cosas que algunas no las percibo hasta después de que suceden. Claro. Casualmente o causalmente, justo mi signo también fuego, tengo todo en fuego, entonces hay algo de... por eso me guardé un poco el plato fuerte para mí, porque dije a Severino quiero tratar de hacerlo yo. Claro, sí. Con todo el respeto claro. A la entidad que puedo hacerlo, pero dije, esto no me lo pierdo, quiero ver cómo se hace, quiero enaltecer si pudiera, con mi cuerpo, con mi espíritu, ponerme al servicio del suyo y poder reivindicar su figura, que para mí eso era lo más difícil. Cuando vinieron familiares de Severino, de América, de Arango, de Pacheco, y que ellos, en boca de ellos, me dijeran que se sintieron honrados y que la memoria de sus personajes, o de sus personas, mejor dicho, fueron honrados y reivindicados. Cuando vino Bayer, el hijo de Bayer, mejor dicho, claro, y me dijo que el sueño de su viejo estaría cumpliéndose al ver esta obra en funcionamiento, eso para mí me llena el alma, porque quiere decir que se hizo con una altura y nada chabacano, nada tirado de los pelos, nada que vos digas, ¿y esto qué onda? ¿Viste? Sino con todo el respeto y también nada, con el riesgo, ¿no? Porque son 2 horas y media que hay que bancarse, 2 horas y media ahí, sí, nomás cae para allá. Pero eso fue lo que sin duda me enriqueció mucho más, saber que su propia sangre, digamos, dio el visto bueno de lo que estábamos haciendo. Bien, sí, excelente. La verdad que una obra, volvemos a decir a la gente que nos está escuchando que vaya a verla, que no se pierda la experiencia. Yo, casi nos va acabando el tiempo, pero quería también tu reflexión sobre la escena, que le da una gran importancia a esa escena en la obra, de la defensa judicial de Severino en manos del teniente Franco, ¿no? Un militar que justamente estaba educado para estar en el frente opuesto, ¿no? En primera línea del frente opuesto, ¿no? Nacionalista, patriota, fascista, ¿no? Y él logró empatizar con Severino Di Giovanni a pesar de sus contradicciones, ¿no? Logró comprenderlo como ser humano y lo defendió a capa de espada, exponiendo su carrera profesional y su libertad, ¿no? En ese mismo momento, poco antes, los que eran compañeros de ideas lo habían entregado, lo habían abandonado, ¿no? Un poco nos deja, o a mí personalmente me deja la reflexión de creer en la posibilidad de una construcción social, ¿no? En base al debate de ideas abiertos, ¿no?
por fuera de todo dogma, ¿no? Principalmente por fuera de la estructura de pensamiento y valores morales que nos impone el capitalismo, ¿no? Pero dentro de los lugares de resistencia también hay algunas fronteras que hay que tratar de abrir, ¿no? Para mirar todo desde una conciencia más amplia, con conciencia de clase, que es la que nos está devorando y destruyendo, ¿no? Sin duda. Sí, a ver, cuando yo leí que hay muchos textos que no son míos, digo, yo junté, hay mucha pluma mía, pero también hay mucha pluma justamente de Franco, de Arlt, de Severino, de Bakunin, de Nietzsche, y la defensa de Franco es casi textual, digo, era más larga, pero justamente cuando la leí dije, esto también tiene que saberse, porque estar jugando de visitante, con todos en contra, estar defendiendo al hombre más malo que pisó el suelo argentino, y hacer, en lugar de abrirse de gambas, hacer lo que hizo. Después el tipo finalmente fue expulsado al Paraguay, después lo repatriaron a un cargo menor y se dice que lo envenenaron sus propios compañeros en una cena militar y así murió. Era un tipo que tocaba la guitarra, que hizo en teoría dúo con Atahualpa Yupanqui. O sea, en sí mismo esos personajes tienen un peso específico que la verdad que merecía ser contada esa historia, porque fue muy valiente lo que hizo también el teniente Franco y tenía razón en la defensa, pero claramente el fascismo no iba a dejar que Severino ni vaya preso ni como X años, había que marcar un ejemplo, una enseñanza. Si no matamos a este, después se nos van a levantar todo lo demás. No sé, dijeron, vamos a fusilar a este, lo vamos a fusilar a Paulino, vamos a desaparecer su cuerpo para que nadie pueda ir a honrarle homenaje, invisibilizar todavía más. Por eso celebro a Bayer y la valentía para poder llevar este libro adelante y toda la investigación, porque sin él esta obra no existiría y yo no me hubiera enterado jamás. Entonces celebro la valentía de Ubaldo y de todos aquellos indispensables que puedan reivindicar esa lucha. Sí, yo lo puse ahí un poco como diciendo, che, es posible que alguien, un policía, nosotros contamos la obra como que empiezo haciendo un cabo y después asciende a teniente, que eso es un invento nuestro, pero me parecía que esa escena tenía que estar porque era de una valentía donde el mismo Severino dice, che, me equivoqué con usted, gracias, merecen mi disculpa, pero aún así sepa que no se lo van a perdonar. Y es emocionante. De hecho pasó en 4 años que hace 2 o 3 funciones lo aplaudieron a Franco. Terminó la defensa y lo aplaudieron, no aplaudieron nunca. Pero sí, sin duda, me parece que había monstruos en esa época y que todos en sí mismos tuvieron un protagonismo muy muy grande, y por eso quería reivindicar, ¿viste? Para que en lo posible alguien siga sus pasos. Mira, yo soy la mala siempre de este programa porque me toca decir cuántos minutos nos quedan, Ariel. Lamentablemente nos quedan 2, ¿no, Chami? Mira, sí. ¿Qué te puedo decir? Está muy bien, sí, yo tengo que ir a dar sala, que hay una función. Bueno, mira, agradecidísimos, no sé, felices, es poco, vamos a volver, por favor, bien, ahí. Los felicitamos, les mandamos saludos a todos los compañeros que hacen la obra. Sí. Para nosotros un placer, nos enriqueció a nosotros y intentamos compartir esta charla justamente para enriquecer a quienes escuchan Laberinto Radio, que para eso nosotros generamos este espacio también desde la autogestión. Más que agradecidos, Ariel. Ariel, para la gente... Gracias a ustedes, felicitaciones por el programa y sigan que es necesario. Bueno, Ariel, ¿nos repetís la dirección porque me están preguntando? Dirección no, sino cómo consiguen las entradas, cierto. Y qué días. Sí, entrando a ticketslapolilla.com o a siguelapolilla.com, ahí le va a direccionar para la tiquetera. Las funciones son los jueves 8:30, los viernes a las 9 y los sábados fechas especiales que iremos anunciando por nuestras redes. De sábados, el 25 de octubre a la gorra y después en noviembre. Vamos a seguir seguramente hasta el 19 de diciembre. Las entradas se pueden conseguir por ahí. Y el año que viene, seguramente desde febrero en adelante, estaremos haciendo funciones otra vez. Y ojalá pronto salgan más giras, porque queremos esparcir la idea de Rosario, Uruguay, España, así que ojalá que estaremos pronto por ahí. Ojalá, sí. Éxitos para ustedes. Te despedimos con un abrazo enorme, Ariel, y agradecidos completamente por tu predisposición y por la charla que brindaste. Gracias. Otro abrazo, chicos, otro abrazo y buenas noches, nos vemos. Buenas noches. Bueno. Chau. La verdad, tremenda la entrevista. Cerramos Laberinto Radio. Sí. El próximo programa tenemos la banda John Wick de Diego